Bueno, hola familia. En este vídeo voy a explicarte por qué es tan importante hacer sitio, espacio a aquello que deseas para que pueda entrar y pueda llegar a tu vida. No sé, ¿te gustaría dar paso a algo maravilloso, a crear un sueño, a crear un ideal? Puede tratarse de un tema profesional o personal, una relación, un negocio, crear un proyecto, escribir un libro, no lo sé. Cualquier cosa que para ti sea importante necesita espacio en tu vida. Así que sea lo que sea aquello que quieres, necesitas antes hacerle espacio para que pueda llegar a ti. Así que céntrate en eso, céntrate en lo extraordinario, di no a lo que no deseas, a lo que es mediocre, incluso di no a lo bueno para poder decir sí a lo extraordinario, ¿no? Si tienes una sensación de estancamiento, bueno, pues empieza por despejar tu vida, haz espacio. Esta es la acción de los genios para crear, bueno, cosas nuevas y mejores en su vida, ¿no? Seguramente nunca te has planteado que lo que necesitas en tu vida es porque no ha llegado, porque no tiene espacio, ¿eh? Así que lo que tienes que hacer es hacérselo tú, crear un ambiente receptivo, ¿no? Bueno, si es así, para recibir antes hay que soltar, eso está claro, ¿no? Así que hay que despejar el terreno, hay que desprenderse de todo aquello que no amas lo suficiente. Este es el principio para atraer lo que sí amas, ¿no? Para poder recibir algo nuevo, entonces hay que deshacerse de lo caduco, tanto si se trata de algo material como algo inmaterial. Puedes deshacerte pues, de aquello que guardas por si algún día lo necesitas, pero vamos, no te preocupes que bueno, cuando lo necesites ya saldrá de allí donde esté en ese preciso momento, ¿no? Así que hacer espacio es un proceso continuo que no conviene descuidar, porque siempre se acumulan demasiadas cosas innecesarias que lo único que hacen es estorbar. Así que haz un repaso este fin de semana y te sorprenderás de la cantidad de cosas inútiles que guardas en tu casa, en tu despacho, en general en tu vida, ¿no? En el trabajo aplica la técnica de tocar los papeles una sola vez, lo que significa que o lo resuelves o lo delegas o lo archivas en la papelera, que es lo mejor, ¿no? Yo creo que es preferible eliminar papeles antes que estresar a tu mente con asuntos pendientes y con listas de to-do y cosas por hacer, ¿no? Bueno, tal como es el orden en el lugar de en tu lugar de trabajo, pues igual estás tú, ¿eh? Si trabajas con un ordenador personal, pues también aplica el criterio del orden, ¿eh? No tengas demasiadas carpetas, ni archivos, ni cosas que no necesites, ¿no? Elimina regularmente lo caduco, y eso dejará tiempo, espacio para las cosas importantes en tu vida. Aplícalo en todo. Acepta solo aquello que disfrutes de verdad. Para eso son las cosas, para disfrutarlas, no para almacenarlas. Deshazte de lo que no ames y, por supuesto, de todo lo que te haga sentir mal, como malos recuerdos o objetos que no sabes siquiera ni por qué los guardas, ¿no? O de dónde salieron. Piensa una vez más que como está tu espacio, está tu mente y con ello está tu vida. Así que empieza por deshacerte de cosas pequeñas y luego sigue con otras muchas más importantes. Tal vez ese trabajo que ya no te complace, o tal vez una amistad que ya no te inspira, quizá una relación que hace tiempo que no te satisface, etc. Esto requiere una decisión más meditada, por supuesto, pero también significa hacer espacio en tu vida para aquello que realmente necesita refrescarse, ¿no? Así que di no a lo malo y di no incluso a lo bueno para poder decir sí a lo extraordinario. Bueno, ya verás cómo pronto serás un experto en el proceso de despejar tu vida y la norma aquí es, si no disfrutas con esto, sea lo que sea, no vale la pena conservarlo. Yo creo que recuperar el poder personal de decidir qué entra en tu vida, bueno, pues es algo que depende de ti. Tal vez esto sea nuevo, pero es el momento de una acción nueva, entre otras cosas porque ya conoces el resultado de lo que has estado haciendo hasta la fecha. Despréndete de las cosas accesorias, de las cosas obsoletas, pasa lo importante. Yo creo que esta es la acción más importante que puedes hacer para tener una vida genial. En cuanto a las amistades, yo te diría que selecciones también. En tus clientes también selecciona. Así que
Cuida con quién te relacionas, de quién te rodeas y verás cómo menos es más. También te diría que no frecuentes a gente para matar el tiempo porque te aburres, ¿no? O por no estar solo. Yo creo que es mejor dejar atrás algunas amistades con las que ya no resuenas que mantenerlas, porque al final eso es invertir energía y tiempo en algo que no va a ningún lugar, ¿no? Así que, bueno, seguir con las compañías de siempre implica a la larga, pues eso, pues personas que están o impide que personas nuevas entren en tu vida. Con los eventos igual, no vayas a eventos ni frecuentes ambientes que no concuerden con tus preferencias. Recuerda que puedes declinar una invitación y decir no. En definitiva, no aceptes nada que esté por debajo de lo que consideras aceptable y sé auténtico, ser honesto, ser coherente contigo y con los demás. Yo creo que este es el punto, ¿no? Bueno, después de soltar lo viejo y caduco, no le temas al vacío. Yo quiero que sepas que el universo detesta el vacío y se ocupará de llenar ese espacio que has creado. Pero si mantienes las manos cerradas, aferradas a quién sabe qué, no podrás recibir nada nuevo. Así que ábrete a lo nuevo, ábrete a lo mejor. Cuando la mente crea el silencio interno, pues encuentra el potencial del campo de todas las posibilidades, ¿no? Aumenta la coherencia, aumenta la vibración, aumenta la creatividad, ¿no? Pues eso ocurre con todas las cosas. Así que elige el momento del día y el lugar adecuado y haz todo esto que te estoy comentando. También dedica un momento, un rato al día a hacer silencio en tu mente, a quitar los pensamientos que sobran, los repetitivos sobre todo, y haz también limpieza de pensamientos repetitivos, obsoletos, que no te llevan a ningún lado y que no te hacen sentir bien. Así que eso es lo que se llama, bueno, meditar, ¿no? Así que acalla tu mente, deja pasar los pensamientos repetitivos, no te aferres a ellos, haz este rato de meditación y verás cómo tu mente se abre a ideas nuevas, a paradigmas nuevos y es mucho más creativa. Y cuando hayas terminado, bueno, pues estate seguro de que llegarán cosas, no dudes de que se harán realidad, que llegarán cosas muy interesantes, se harán realidad para ti. Has entregado ese tema, ese asunto a la inteligencia del universo y ya verás como si confías y sigues en tu día a día, verás cómo empiezan a pasar cosas que antes no ocurrían, antes de hacer esa limpieza, ¿no? Y no dudes porque si dudas lo que estás haciendo es dar un paso atrás. Estás emitiendo una vibración mental negativa que elimina toda esa fuerza creativa que creaste, ¿no? Así que no dudes porque una duda anula ese deseo intenso y al final la confianza es la parte más importante de todo este proceso. Así que confía en que estás dejando marchar cosas para que lleguen otras mejores, aunque no las puedas ver ahora, no importa, las verás, ya lo verás, y confía en ti, confía en la vida y verás cómo oteas nuevos horizontes. Y hasta aquí el mensaje de hoy de este vídeo. Bueno, si te ha gustado, lo que tienes que hacer es darle aquí a este like y suscribirte porque, familia, yo voy a volver con más vídeos y con cosas muy interesantes para ti.